Para conmemorar el 20 aniversario del fallecimiento de José Miguel de Barandiarán, la Fundación Barandiarán ha organizado un ciclo de conferencias para los días 22, 24, 28, 30 de noviembre y también para el 1 de diciembre para hablar de José Miguel de Barandiarán. Hoy, ese es el título. Las ponencias correrán a cargo de José Altuna, Concepción de la Rúa y también José Arregui, quien ofrecerá una conferencia sobre la relación que tuvo José Miguel de Barandiarán con la ciencia y la religión en el siglo XX. Vamos a hacer una pequeña aproximación a lo que se va a ofrecer en esta conferencia con el propio ponente, con José Arregui Olaizola. Él es profesor de Teología en la Universidad de Deusto. José Arregui, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, buenas. Bueno, será complicado, ¿no?, para usted resumir en cierta manera la relación que José Miguel de Barandiarán tuvo con la ciencia, ¿no? Porque hablar de José Miguel de Barandiarán es hablar de muchísimas cosas. Sí, y bueno, yo no sé, no creo que soy el más indicado para hablar de religión y ciencia y menos aún para hablar de José Miguel de Barandiarán en cuanto hombre religioso y científico. Pero bueno, me lo pidieron y yo he preparado, he leído a Barandiarán y bueno, pues en torno a eso hablaré. Uh-huh. Lo que más nos sorprende es esa unión entre la ciencia y la religión, porque parece que a lo largo de la historia han sido dos ámbitos que han estado un tanto enfrentados. Esto no sé si es una creencia errónea. Bueno, todos tenemos en mente los problemas que ha habido entre ciencia y religión, pero bueno, hay que relativizar también un poco eso. No hay que olvidar que Mendel, el padre de la genética actual, era agustino, que Lemaitre, el que propuso la teoría del Big Bang, era sacerdote belga, que Secchi, el fundador de la astrofísica, digamos, era jesuita italiano. Tampoco se puede olvidar que en la Luna hay 30 cráteres con nombres de jesuitas, pues que los hallaron y analizaron, que Teilhard de Chardin descubrió el Homo chino, el Homo sinanthropus. Bueno, pero dicho eso, es verdad que ha habido problemas. Y hay que dejar muy claro que la religión y la ciencia no están, sin embargo, opuestos, sino que son dos métodos distintos. La ciencia es un saber empírico, es el saber del fragmento, mientras que la religión es un saber de la totalidad, es un saber simbólico, su lenguaje es del tipo poético. No son saberes paralelos y no tienen por qué inmiscuirse la una en el campo de la otra, pero pueden aportar mucho la una a la otra. Uh-huh. ¿Cuál fue la labor concretamente de Barandiarán dentro de la ciencia? ¿A qué se dedicó? Bueno, él fue más que nada etnógrafo, más que arqueólogo fue etnógrafo, es decir, hizo una enorme labor de búsqueda de huellas de la cultura vasca antigua, de sus costumbres, de sus instrumentos de trabajo, de sus mitos, de sus dichos. Bueno, y ahí es el gran campo de análisis, de aportación de Barandiarán. Él empezó con la historia de las religiones, pero pronto pasó su interés a centrarse en la etnografía de los vascos de la antigüedad. Uh-huh. Eso deja al descubierto esas ansias, ¿no?, por conocer todo lo que rodeaba a la cultura de aquí de Euskadi, a la cultura vasca, la etnografía vasca. Sí, y yo creo que eso sigue teniendo pues mucho interés hoy, porque él fue el que de alguna forma inició un campo de trabajo y de análisis que apenas estaba investigado. Había un predecesor suyo en la arqueología vasca antigua y en la arqueología en general, es Telesforo Aranzadi, Uh-huh. y siguiendo sus huellas y su método, Barandiarán se centró más que nada en el análisis de la etnografía, no tanto de la arqueología, sino de la etnografía, y reunió un material inmenso y muy bien documentado, muy bien
ordenado, muy minucioso en su método en ese sentido. Luego, las interpretaciones que él dio, bueno, a veces pueden ser más o menos discutibles, pero eso Ujú. pasa siempre. Hablamos de un sacerdote de Ataun que por aquellos años, bueno, pues decide dedicar parte de su tiempo a la investigación científica en este caso. Yo no sé si por ese motivo vivió alguna contradicción. No, él dice expresamente que nunca sufrió ninguna crisis religiosa propiamente dicha, y dice también expresamente que nunca sintió que hubiese una contradicción entre la ciencia y la fe que vivía. Ujú, Pregunta cómo puede ser que sean antitéticas dos modalidades espirituales que buscan la misma verdad, etcétera. ujú, De todos modos, bueno, yo pienso que tal vez él se impuso ciertas reservas en ese campo, porque si no me extrañaría que nunca se le hubiesen planteado algunas cuestiones delicadas de tipo teológico, religioso, a un hombre que estaba pues en contacto directo con datos de los hombres y mujeres de la antigüedad, con datos científicos que le podían haber suscitado cuestiones como, bueno, pues cómo actúa Dios en este mundo, qué es eso de los milagros, qué lugar ocupa Jesucristo, que la fe cristiana afirma como el centro de todo el cosmos y toda la historia, ujú. en fin, la relación entre los animales y los seres humanos, la libertad humana, todas esas cuestiones yo creo que se le tuvieron que asomar en algún momento, aunque él, tal vez por una especie de reserva mental, Ujú, eludió ese tipo de planteamientos y problemas. ujú. ¿Cómo valora usted las aportaciones que él hizo en el plano religioso y en el plano científico? ¿Las valora usted de la misma manera? Bueno, a ver, en el campo científico yo no soy quien Ujú, para juzgar su labor. Como he dicho antes, yo creo que destacó como etnólogo más que como arqueólogo. ujú, Y mi impresión, y oyendo y leyendo a algunos científicos que han trabajado eso después, pues mi impresión es que él fue minucioso y riguroso en la recogida y clasificación de las fuentes ujú, documentales, los mitos, los dichos, las huellas de las cuevas, los túmulos, los dólmenes, cantidad de signos de ese tipo, y tal vez en algunas ocasiones sus interpretaciones son un tanto aventuradas, ¿no? ujú, O también la localización temporal cronológica ujú. de algunos de los mitos. Bueno, ahí puede haber puntos que son discutibles. En cuanto a su aportación religiosa, bueno, yo creo que lo interesante es el trabajo de investigación que él hizo de las costumbres y de las creencias de tipo religioso de los vascos de la antigüedad. Ujú, Eh, Ahí mismo me parece que tal vez él es muy deudor de uno de sus profesores, Wilhelm Schmidt, un alemán, historiador de las religiones, que piensa que la primera fase religiosa de la humanidad fue un monoteísmo, ujú, y Barandiarán aplicó ese esquema del monoteísmo pues a la hora de interpretar, por ejemplo, el mito de Mari ujú, o de Amalur, y lo entendió como un estricto monoteísmo. ujú, Bueno, sería muy discutible pues ujú, interpretar eh, la figura de Mari como un estricto monoteísmo, y cosas así. Y también pues puede parecer que José Miguel Barandiarán, no hay que olvidar que José Miguel Barandiarán tenía
casi 80 años cuando acabó el Concilio Vaticano II, es decir, era muy mayor y él había estudiado teología en los años antes de los años 20. Y bueno, esa teología antigua yo creo que la siguió básicamente conservando, pero bueno, al mismo tiempo, pues él metodológicamente se ciñe y se limita a la ciencia y yo creo que no vivió ningún conflicto. Si usted tuviera oportunidad de compartir un café con él, una charla con él, ¿de qué le gustaría hablar con Barandiarán? Bueno, pues de tantísimas cosas que él sabía. Bueno, pues por ejemplo, pues de cómo imaginaba él la religión de los vascos antiguos. Me gustaría mucho reflexionar con él sobre la relación entre el cristianismo y la religión de los vascos antiguos, sobre el lugar que él otorgaba a Jesús, un lugar indiscutiblemente central y único en la historia de todas las religiones y de todo el cosmos. Y me gustaría también cuestionarle sobre pues otros campos científicos de hoy a los que él, porque todavía en su tiempo no se daban, no se asomó, como cuestiones que tienen que ver con las neurociencias, con la astrofísica, con la física cuántica, que ya existió cuando él investigaba, pero en fin, y los desafíos de todas esas ciencias a la teología tradicional, de todo eso ya me gustaría hablar con él. Bueno, sería un café largo en cualquier caso. Sí, interminable. Sería una sobremesa larga, pero seguro que muy, muy interesante. Nosotros nos vamos a quedar con ese apunte, con esa ponencia que usted va a ofrecer, con esa conferencia sobre la ciencia y la religión en el siglo XX, el caso de José Miguel de Barandiarán. ¿Dónde va a ser esta conferencia? Bueno, es un ciclo de conferencias y la primera va a ser en Ataun el día 22 de este mes. Sí. Y la segunda será en Pamplona el día 24. Ajá. Es itinerante, por tanto. Sí, y la tercera en Vitoria el día 28, la cuarta en Bilbao el día 30. Ajá. Y la quinta en Donostia el día 1 de diciembre. Bueno, pues estaremos muy pendientes de este ciclo de conferencias para acercarnos también a la figura de José Miguel de Barandiarán, que como vemos da para muchísimos minutos, bueno, pues porque tiene una trayectoria muy amplia en diferentes campos. En este caso hemos analizado un poco el campo de la ciencia, su aportación a la ciencia y también, bueno, pues ese maridaje que tuvo él también con la religión, y lo hemos hecho con José Arregui Olaizola, profesor de Teología en la Universidad de Deusto. Señora Arregui, mil esker por atendernos. Ha sido un placer charlar con usted. Muchas gracias. Adiós.